ya ha pasado una semana, justamente se empieza a cumplir de esta tregua del final de la guerra entre Israel e Irán. Más allá de las expectativas que había en Israel de que esto pudiera terminar con la caída del régimen, la realidad es que lo que estamos viendo, sobre todo este fin de semana, varias imágenes que muestran a un régimen que sigue manteniendo el control de la situación interna, más allá de su debilidad. Y mira lo que es esta ceremonia, es impresionante y te explica parte de la enorme complejidad de Oriente Medio. Esta es la ceremonia de los infantes de Hussein. Es una ceremonia muy valorada en sectores muy radicalizados del Islam chií, que es el Islam que se profesa en Irán, por el cual cientos de mujeres elevan a sus niños y los entregan simbólicamente como mártires. Es decir, los están entregando a sus propios hijos para que mueran en la causa de la Guerra Santa por la imposición del Islam. Esta es la realidad de una sociedad también muy inoculada por el odio, muy radicalizada, que por lo tanto mantiene ciertos niveles de apoyo a este régimen brutal, que sin duda quedó muy debilitado en el mapa de Oriente Medio, pero que sigue manteniendo el poder a nivel local y entre otras cosas con esto. Este es el panorama complejo que vemos en el Medio Oriente. Estamos viendo mujeres que están dispuestas a dar la vida de sus hijos en bien de una guerra religiosa en la cual se expanda el Islam por todo el Medio Oriente. Esto concuerda mucho con lo que las escrituras nos han hablado en los últimos días, de la confrontación de todas las naciones bajo el liderazgo de God, y todas las naciones se llaman Magot. Hoy hablaremos de eso en nuestro programa. Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las escrituras antiguas y modernas con la cosmovisión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, viendo cómo se están cumpliendo las profecías frente a nuestros ojos con respecto a la segunda venida de Jesucristo. Mi nombre es Héctor Campos, les acompaño gracias a Radio Abinadí y a Evidencia Sud Sin Fronteras. Como hemos estado hablando en capítulos anteriores acerca de Israel, hoy vamos a continuar. En el primer video estuvimos hablando de el Armagedón, que era el Armagedón, una batalla que será la batalla final después de muchas otras que va a tener el pueblo de Israel para la segunda venida de Jesucristo. El Armagedón es un evento específico que ocurrirá previo a la segunda venida de Jesucristo. Hoy hablaremos un poco acerca de el avance que ha tenido Israel, cómo se ha cumplido las escrituras en él, y la batalla de Gog y Magog, o las batallas de Gog y Magog. Vamos a hablar un poco acerca de ello. Israel es una nación que se dividió en los tiempos antiguos, como ya lo vimos en el segundo video. Era una sola nación, 12 tribus, se dividieron, 10 se fueron al norte, 2 estuvieron al sur, 10 de ellas en Samaria, 2 en Jerusalén. Las de Samaria fueron dispersadas en el año 721 a.C. por el imperio asirio. Luego de ello llega el imperio babilónico y hace lo suyo con Judá. El pueblo de Judá también es apresado, pasan 70 años en el exilio y vuelven, recuperan su tierra y empiezan a florecer. Después de que el imperio persa le diera la oportunidad de que ellos reconstruyeran su tierra y se convirtieran prósperos de nuevo, llega el imperio griego, que también los vuelve esclavos. Empiezan ellos a tener conflictos con el imperio griego porque no les daban la libertad religiosa necesaria, y aunque hubo rebeliones exitosas como la de los macabeos, tenemos que luego llega el imperio romano y hace su fuerza, su coalición, y domina sobre el pueblo judío, que estuvo disperso desde el año 70 después de Cristo hasta
1948, que ahora sí llegamos a este video. 1948 es un año importante para los judíos porque empiezan ellos a retomar en su tierra. Como hablamos en el video anterior, las llaves de la restauración de Israel fueron entregadas a José Smith y él empezó a llamar a Israel espiritualmente de alguna manera por medio de la predicación del Evangelio en todas las naciones. Y Dios cumplió su promesa después de la oración del Elder Orson Hyde en Tierra Santa, de ir preparando el camino para que los judíos retornaran a su lugar. Entonces en 1948 David Ben Gurión hace la proclamación de libertad para el pueblo judío, para que ellos pudieran retornar a sus naciones. Es interesante algunas cosas. Por ejemplo, lo primero, la ONU le da a los judíos más terreno que el que tenían los árabes. ¿Por qué razón? Bueno, comenzamos con la primera. La primera es que los árabes no eran dueños de Palestina, no eran dueños del territorio. De hecho, antes de esto estaba, como ya lo he dicho en el video anterior, eran dueños de esta tierra, lo que eran los ganadores de la guerra, en este caso el imperio otomano, luego fueron los británicos y los franceses que se quedaron con la tierra. En este caso, los migrantes árabes habían llegado a esas tierras por razones religiosas y otros árabes llegaron por trabajo, empezaban a buscar trabajo en el imperio británico y los británicos le daban empleos haciendo carreteras, construcciones, en fin. Pero se fueron asentando allí, pero ellos no son pueblos originarios del lugar. En este caso los judíos sí, y como la ONU había estado buscando lugar para el recogimiento de los judíos, el mejor lugar para que los judíos se recogieran era precisamente el lugar que históricamente había sido de ellos, que era alrededor de Jerusalén. Le dan el territorio, le dan 55%, a pesar de que eran menos los judíos que habitaban esas tierras en ese momento, por razones que es obvia. Ellos sabían que al darle el territorio a los judíos, todos los judíos de diferentes naciones iban a ir a su lugar, se iban a establecer allí y ya de alguna manera iba a frenar el antisemitismo que había en el mundo y ellos iban a dejar de sufrir persecución porque iban a estar en un solo lugar. Pero al hacerlo se estalló el conflicto político-religioso. Apenas unas horas después de haberse anunciado su independencia, empezó ellos a recibir todo tipo de ataques por 5 frentes árabes. Fue una lucha por la supervivencia. Contra todo pronóstico, un grupo pequeño de judíos lograron hacerse del control del territorio. No solamente eso, sino que al ganar esa guerra, los judíos terminaron con más territorio del que le dio la ONU. Ya en el año 1956, le bloquean el canal de Suez y hay ataques desde Egipto. Israel lanza una ofensiva militar con apoyo técnico de Francia y del Reino Unido. Los países que habían cedido este territorio a los judíos los apoyaron para esto. Ellos logran tomar el Sinaí, solo que la ONU decide que le hacen presión para que ellos se retiren, pero ellos logran no solamente vencer, sino demostrar su poder militar y estratégico. Luego en 1967 la Guerra de los 6 días. En solo 6 días Israel enfrentó al Estado de Egipto, Siria y Jordania y ganó. Tomó Jerusalén Gaza, Cisjordania, el Sinaí y los Altos del Golán. Fue una victoria asombrosa, tanto así que muchos han hablado de esto como un acto divino. Pero en 144 horas Israel se hace dueña o administrativamente dueña de nuevo de Jerusalén. La Jerusalén que ha sido siempre la tierra tomada por los judíos y por Israel como una tierra santa. Entonces para ellos fue algo maravilloso. Spencer W. Kimball declaró: Dios no ha olvidado a Israel, sus milagros son evidentes para quienes ven con ojos espirituales. En 1973, la guerra de Yom Kippur. Yom Kippur es una fiesta muy importante para el pueblo judío. De hecho, para nosotros, como santo de los últimos días, entendemos el Yom Kippur de una forma muy sagrada, porque el Yom Kippur es el día de la expiación, un día que se expiaba todo el pecado de la nación. Un sacerdote entraba al templo, en el lugar más santo, para llevar el pecado y la carga de Israel, y el Señor expiaba
el pecado del pueblo. En este caso, Jesucristo es la representación viva del Yom Kippur. Él, como sumo sacerdote, como hijo de Dios, tomó el pecado de todos nosotros y fue al monte de Getsemaní a sufrir por todos nosotros y pagó por todos nosotros. Ellos, celebrando esta festividad del Yom Kippur, fueron atacados. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa. Israel tuvo al borde del colapso, pero se recuperó milagrosamente. Fue una guerra dolorosa, pero consolidó la reputación de resistencia del pueblo de Israel. Cada una de estas guerras dejó cicatrices, pero también reforzó el cumplimiento de las promesas. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra y sabrán que yo soy Jehová. Dice Ezequiel 36, 24 y el 38. Pero esto no fue el fin. Todas las naciones que rodean el pueblo judío son naciones que tienen predominancia o han tenido predominancia musulmana por razones de las guerras santas, por razones de la imposición, por razones del califato. En 1987 surge Hamas, con ideología del pueblo musulmán, buscando la destrucción de Israel. En su propia constitución, en sus leyes, en su constitución como grupo, es destruir al Estado de Israel, ¿no? Los conflictos en Gaza, Cisjordania, el respaldo de Irán y Hezbolá forman una red de hostilidad que cumple con las palabras del libro de Mormón. En 2 Nefis 5:25 dice: y el Señor Dios me dijo, será un azote a tus descendientes para estimularlos a que se acuerden de mí. Y si no se acuerdan de mí, ni escuchan mis palabras, los azotarán hasta la destrucción. Vemos cómo el pueblo lamanita era un azote para el pueblo nefita para acordarles una y otra vez de Dios, de que se acordaran de Dios. Veo una similitud muy grande entre lo que está ocurriendo acá, y los lamanitas serían, en este caso, una representación de lo que son estos grupos terroristas contra el Estado de Israel, ¿no? Están allí de alguna manera para hacer un azote al Estado judío y que se acuerden de Dios, de que no están solos, de que ellos no hacen las cosas porque son geniales o súper inteligentes, sino porque hay un Dios que les ayuda y que les debe proteger y que les protegerá y cumplirá sus promesas. A lo largo de la historia, Israel ha estado rodeado de enemigos, mas sin embargo, siempre ha estado la promesa divina de protección, ¿no? Analizando las escrituras, en Ezequiel 36, 29 dice: y os salvaré de todas vuestras impurezas, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os traeré el hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibas el oprobio del hambre entre las naciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y turbaos por causa de vuestros caminos, oh casa de Israel. Entonces, no importa lo que usted piense, si Israel como nación, en este caso los judíos, son o no son justos, o son o no son buenos. La promesa es que el Señor no lo iba a hacer por ellos, lo iba a hacer para cumplir su promesa. Y fíjense cómo una nación que recibió la parte más desértica de esos lugares, de Tierra Santa, se ha convertido en más productiva que el resto de sus vecinos. Vemos alrededor de Israel que no tienen toda la capacidad que ha desarrollado Israel. Tiene menos recursos de agua el Estado de Israel y lo ha aprovechado mucho mejor. En este caso, la agricultura no solamente sirve para abastecer a los israelitas, sino también para exportar. Han desarrollado tecnologías muy buenas. En este caso, la tecnología de riego por goteo que usamos todos en los templos. Todos los miembros de nuestra iglesia somos beneficiados por la tecnología israelita que hizo el riego por goteo en un lugar como el Medio Oriente, donde hay tanto calor y es desértico. Cada gota de agua cuenta, y cuando se riega por aspersión, mucha se evapora, mucha se va por el aire y no llega exactamente a las raíces donde se necesita. Y ellos crearon el sistema de goteo, que son tubos que tienen ciertos agujeros con filtros donde gotea constantemente en ciertas cantidades de espacio, justo en la raíz de las plantas, que es donde se necesita. Me gustan algunos versículos de Ezequiel 36 que hablan de eso. En el versículo 33 dice: así ha dicho Jehová el Señor, el día en que os purifique de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas sean reedificadas, y la tierra desolada será labrada. En lugar de ser desolación, que había sido
ante los ojos de todos los que pasaban, y dirán: esta tierra desolada se ha convertido en un huerto de Edén, y estas ciudades que se llaman desiertas y desoladas y arruinadas ya están fortificadas y habitadas. Fíjense cómo entonces se cumplen las escrituras de cómo un lugar que otros habían pasado y habían dicho está desolado, ahora es algo próspero. Y se cumplió literalmente. Mark Twain, por ejemplo, un escritor estadounidense muy importante, cuando pasaba por Tierra Santa, antes de que fuese restaurada por los judíos, hablaba de lo triste que se veía Tierra Santa, que es una tierra tan importante para todos los cristianos, porque estaba destruida, estaba siendo destruida sus lugares históricos, y él le pesaba mucho ver cómo el descuido se estaba llevando Tierra Santa. Ahora este lugar está siendo bien cuidado por los judíos que habitan allí. En Isaías 19:16 dice: en aquel día los egipcios serán como mujeres, y temblarán y temerán por causa de la mano alzada de Jehová de los ejércitos, que él agitará contra ellos. Y la tierra de Judá será un espanto para Egipto, y todo aquel que de ella se acuerde temerá a causa del consejo de Jehová de los ejércitos ha determinado contra él. Entonces en Isaías 19, 16 y 17 nos dice que en los últimos días, o sea, estos días, veríamos que la tierra de Judá será un espanto. Me gusta esta escritura porque es muy directa, no está hablando del pueblo de Israel como toda nación, está hablando específicamente de una promesa para el pueblo de Judá. Entonces en este caso, el Estado de Israel está conformado por mayoritariamente judíos, y dice: la tierra de Judá será un espanto para Egipto, que los egipcios serán como mujeres, o sea, haciendo una similitud de que estarían temerosas del poder militar que tendría Israel. Y esto es interesante porque actualmente con la cúpula de hierro y todo el aparato militar que tiene Israel, se ha comprobado de que sí, es un espanto para muchas naciones. Sé que ha caído en misiles y han pasado algunas tragedias dentro de Israel, pero de todos los misiles que han lanzado, imagínense si no existiera la cúpula de hierro y le lanza más de 300 misiles a un país, estuviera totalmente devastado. Y si vemos el mapa, Irán es un país que cuadriplica o quintuplica la cantidad de territorio de Israel, y sin embargo Israel predomina militarmente, ¿no? Ahora sí vamos al tema de lo que es Gog y Magog. ¿Quiénes son? Ezequiel 38 y 39 habla de una coalición de naciones que luchará contra Israel. Gog es el nombre simbólico de una persona, de un príncipe, un rey, alguien que liderizará a un conjunto de naciones. Ese conjunto de naciones se le conoce como Magog. Entonces ahí está, la batalla de Gog y Magog es Gog el líder y Magog las naciones que apoyan a este líder contra Israel. Y no se trata de un evento único, a diferencia de Armagedón. No debemos confundir el Armagedón con Gog y Magog. Son dos cosas diferentes. Armagedón sí es una batalla específica final antes de la segunda venida de Jesucristo, y la batalla de Gog y Magog se divide en dos, y son varias batallas, confrontaciones continuas de un líder y naciones que se unen a ese líder contra Israel antes de la segunda venida, y Satanás, después de ser desatado, después de los 1000 años, también será Gog y unificará a todos los que estén en contra de Dios para una última batalla. Entonces está la batalla de Gog y Magog, que son las batallas físicas previas a la segunda venida, y Gog y Magog posterior. Después del milenio habrá una batalla de Gog y Magog. ¿Dónde lo vemos? Bueno, si leemos las escrituras en Doctrina y Convenios 88, versículo 111 en adelante, leemos: y entonces quedará suelto Satanás por una corta temporada después del milenio para reunir a sus ejércitos. Y Miguel, el séptimo ángel, el arcángel, reunirá a sus ejércitos, sí, las huestes del cielo. Y el diablo reunirá a sus ejércitos, las huestes del infierno, e irá a la batalla contra Miguel y sus ejércitos. Y entonces viene la batalla del gran Dios, y el diablo y sus ejércitos serán arrojados a su propio lugar, para que nunca más tengan poder sobre los santos. Porque Miguel peleará sus batallas y vencerá al que ambiciona el trono de aquel que sobre él se sienta, sí, el Cordero. En las batallas de los últimos días, Ezequiel mencionó a Persia, Etiopía, Libia, Gomer, Togarma como aliadas de Gog. Jeremías mencionó varios países antiguos del Medio Oriente como los que lucharán contra Israel.
Bruce R. McConkie, en Doctrina Mormona, página 298, dijo: las profecías no mencionan a las naciones modernas que lucharán en favor o en contra de Israel, mas la designación Gog y Magog es dada en referencia a la combinación de naciones que buscan derrocar y destruir al resto de la simiente escogida del Señor. Y Ezequiel menciona a Gog de la tierra de Magog, príncipe de Mesed y Tubal, como líder de las fuerzas que lucharán contra Israel. Magog, Mesed y Tubal eran antiguas naciones que ocupaban territorios que en un tiempo fueron parte de la Unión Soviética. Por esa razón, en conferencias generales de los años 60 y 70 se habló mucho acerca del nacimiento y crecimiento del comunismo y sus diferentes ramas ideológicas, que no es nada casual que sean usualmente pro-Palestina o antisemitas, ¿sí? Pero bueno, en las conferencias se hablaba de esto, que era una señal del surgimiento de un poder maligno que iba a estar en contra del recogimiento de Judá y de Israel. En el contexto moderno, esta coalición podría interpretarse como alianzas políticas, militares, ideológicas, que niegan los convenios y buscan destruir a Israel. Estamos hablando de los judíos que habitan en lo que se llama la nación de Israel. Han demostrado que están cumpliendo las profecías que hemos estado señalando. Se está recogiendo a Israel en dos frentes, en América y en Tierra Santa. Los judíos en Tierra Santa, el resto en América, ¿no? En dos grandes frentes. Pero en todo lugar, en toda nación, hay pequeños recogimientos de Israel. Israel no es solamente una nación, es una señal. Es una señal de que el tiempo de Dios se está cumpliendo y que estos son los últimos días. Un testimonio vivo de Dios y su palabra, de que su palabra se cumple. Por esa razón, como siempre les invito, abramos las Escrituras. Si te gustó, comparte. Y abre las Escrituras porque los tiempos están cambiando y todo se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Gracias, nos vemos en el siguiente video.